En numerosas ocasiones las malas decisiones tienen un gran peso importante a lo largo de nuestra vida. y la selección sexual no es la excepción. Hemos visto por numerosos vídeos anteriores donde ellas se han arrepentido de sus malas decisiones, algunas madres solteras, algunas que pasaron por relaciones supremamente disfuncionales o tóxicas, de tal manera que después Se arrepienten bastante. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Escuela de Roleplay. En esta ocasión voy a reaccionar a un video bastante llamativo en el que me etiquetaron y bueno, sin más que comience. Me separé de mi marido, de mi esposo, después de muchos años de casados, pensando que iba a encontrar algo mejor, pero a la final estaba muy equivocado. Ya llevábamos varios años de casados y empecé a pensar que no había vivido lo suficiente, que él había sido el único hombre con el que yo había estado. Así que empecé a pensar que quería vivir otras cosas, que quería vivir algo más, ¿sí? Porque no había vivido lo suficiente, según yo. Me puse a pensarlo varios días, pensando en mi hija, en cómo lo iba a hacer. Y a la final tomé la decisión de separarme de mi esposo. Desde la objetividad, cuando una pareja se separa y hay hijos de por medio, independientemente de quién inicie la separación, sea el hombre o sea la mujer, quedan ciertas huellas o heridas narcisistas en las personas o precisamente en ese niño. ¿Y qué es una herida narcisista? Precisamente una herida hacia, por así decir, la propia estima del niño. En la construcción del yo, por ejemplo, desde el psicoanálisis, tiene que haber un poco de narcisismo y no es una connotación negativa de la personalidad, salvo si esto es exagerado, evidentemente. Pero entonces queda esa huella en el niño, por ejemplo, de tal manera que si desarrolló alguna dependencia, se va a ver reflejada en esa personalidad. Se va a ver reflejado también en la adolescencia, donde hay más predisposición a tener, digamos, un episodio de depresión o ansiedad o estrés, y en muchas ocasiones aquellos niños se creen los culpables de esa separación, por ejemplo. La idea no es quedarse en una relación de por vida si no estás cómodo en ella, por ejemplo, es decir, si tienes hijos de por medio y definitivamente esa relación no te aporta para nada, lo ideal sería no seguir una relación donde sea un dolor de cabeza, pero sí que hay una serie de implicaciones que podrían afectar a los niños. Lo idóneo sería evidentemente hablarlo bien con ellos y seguir estando presente, por supuesto, en la vida de estos niños. Las relaciones de antes duraban también por muchos factores. Uno de ellos era porque la sociedad era un poco más neurótica, desde el punto de vista de la psicología humanista y desde el psicoanálisis también. Y explicado muy a grosso modo, la neurosis tiene que ver con actuar por el que dirán. Por ejemplo, es una de las características. Y este es uno de los factores, digamos, que tenían incidencia para que las relaciones durasen más. Es decir, no se separaban porque implicaba que todos los demás hablasen sobre el tema y todo esto, ¿no? La familia, los amigos, etcétera. Uno de los factores, no es el determinante, pero habrían muchos más factores para que todo esto sume y sea determinante. Entonces esas relaciones, digamos que duraban más, pero sí había que aguantar muchas otras cosas que las relaciones acarrean. En la actualidad ya es más común que la separación sea algo mejor visto por la sociedad y te apoyarán si te quieres separar, ni hablar del apoyo que existe entre las féminas con este tipo de temáticas, y también impulsadas por esto mismo, por la sororidad o la solidaridad femenina, amistad también, ¿por qué no?, de aquellas que de repente les impulsa a querer estar libres, buscar nuevas experiencias cuando ya están casadas, cuando tienen una relación seria y formal, donde hay hijos de por medio, y de repente le vienen estas ideas, ¿no? El punto es que ya hay un compromiso, pero bueno, pueden cambiar de actitud, de pensamientos, y todo se va al traste. Esto es lo que está pasando en la historia que nos están contando. Y la idea de este video es tomar a esta fémina de ejemplo y no juzgarla, porque igual puede hacer con su vida lo que le dé la gana. El punto es cuando hay mujeres de alto valor que te aconsejan o les aconsejan a las mujeres que tengan un pasado carruselero, un pasado que sean libres, que exploren, bueno, etcétera. Cuando las que de repente interpretan estos consejos demasiado literal y están en una relación y dicen, Ok, es que no he vivido lo suficiente, es que no sé qué, etcétera. Bueno, esto lo que está queriendo decir es: necesito ir a conocer nuevas personas. Punto. Ya está.
necesito ejercer mi estrategia de reproducción, que es la hipergamia. Vaya uno a saber por qué la quería ejercer, puede ser por varios factores de la relación que esta fémina tenía, ya sea porque este hombre no lo percibía como lo era al principio, ya sea porque se aburrió, ya sea porque hubieron bastantes factores que podemos tener en cuenta y bueno, tendría que analizarse más a fondo, pero pues no nos revela mucho del tema. El punto es que sí se separó y veamos las consecuencias. Digamos que para mi esposo pues fue muy difícil, pero en ese momento pues solamente estaba pensando en mí. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Está diciendo que solamente estaba pensando en ella. Es decir, estaba pensando con su sonrisa vertical, o estaba pensando, para que me entiendan, con su aparato reproductor femenino. En otras palabras, un poco más técnicas, estaba queriendo ejercer su hiperactivo biológico o su estrategia de selección sexual, porque con el esposo, pues evidentemente ya no sentía atracción. Pero es muy importante que noten cómo dice, solamente estaba pensando en mí. es decir, no estaba pensando ni en la hija, ni en el esposo, ni en las consecuencias que acarrearía esa decisión, sino netamente pensando con la de abajo, ¿no? Empiezo a salir, empiezo a, pues sí, a ir de reuniones con mis amigas. Nuevamente, con las amigas, ¿no? Imagínate que tengas una novia que su círculo de amigas son Alexandra Chávez, son Scarly, Tania Lucelli, qué sé yo, y por ahí otra que de repente sea otra copia de estas mujeres empoderadas, ¿no? Imagínate, ¿no? Esa relación debe ser un dolor de cabeza, ¿no? Con este tipo de consejos. Ay, no, ¿tu esposo sí tiene dinero? Y ese tipo de consejos, ¿no? Por ejemplo, Ey, no lo apoyes cuando él está en crisis. Cuando no tiene dinero, no lo apoyes. y la Scarly diciendo por ahí, Amiga, mejor vive, sé libre. Te faltó mucho por vivir. y entonces este tipo de consejos no le vienen nada bien a la relación, de tal manera que, pues, movida por esas influencias, vamos a decir, sociales, pues toma este tipo de decisión, ¿no? En una reunión de estas conozco a una persona. Pues en ese momento solamente nos presentaron y pues cruzamos unas pocas palabras. Pero cuando yo le pregunté a mi amiga sobre él, pues ella me dijo que estaba casado. Y de una lo descarté porque yo con hombres casados, la verdad, no, estaban descartados para mí. Una vez nos encontramos. De una lo descarté, ténganlo ahí anotado, ténganlo ahí, de una lo descarté, ¿no? En un centro comercial y pues nos saludamos y empezamos pues sí, a hablar. Él insistió en que nos tomáramos algo y pues yo no quería mucho, la verdad, porque como les digo, no quería saber nada de hombres casados. Sin embargo, pues ese día le tomé la invitación, nos fuimos a tomar algo. Es decir, que no lo descartó. Vaya. Pues la verdad, en ese momentico empecé a caer en su red. Y si en ese momento me preguntan que si yo me metería con un hombre casado nuevamente, yo diría que no, que eso es lo peor del mundo, porque este hombre arruinó mi vida, arruinó mis emociones. Así que meterse con un hombre casado es lo peor. Bueno, ya pues todo esto, iniciamos nosotros una relación. Duramos 2 años. Fueron 2 años en que nos tocó escondernos, en que nos tocó estar en lugares discretos, porque no podíamos andar abiertamente. Recuerdo que una vez que salimos a un restaurante más público, nos encontramos con un conocido. No nos miró, pero siempre teníamos la zozobra de que alguien nos viera. Entonces nuestras vistas, digámoslo así, era en lugares muy discretos, donde casi pues no fuera recorrido por gente. Pues al principio esto era maravilloso porque estaba la adrenalina, estaba la emoción, pero poco a poco me empecé a cansar de la limitación en el tiempo, de la limitación en el horario. Ya no nos podíamos ver todos los días, ya todo tenía que ser planeado. Es curioso como de repente al principio Sí, todo la adrenalina y no sé qué, y todo
todo está perfecto. Pero después empieza a querer buscar más, ¿no? A nivel evolutivo, los hombres compiten por relaciones a corto plazo y las mujeres compiten por relaciones a largo plazo, ¿vale? A partir de ya varias cópulas, por ejemplo, a partir de la sexta podría decirse que la mujer que se ha acostado con ese hombre requerirá que se quede a proveerla, ¿vale? A proveerla recursos y a proveerla de atención o a nivel emocional, podríamos decir, ¿vale? Esto hablando en la mayoría de las especies, incluyendo la humana, y ni hablar de si queda en gestación, ahí sí va a requerir que se quede, ¿no? Entonces es como que ya ella está, digamos, en esta etapa, hipotéticamente hablando, está en esta etapa y quiere que ese hombre se quede con ella, ¿no? Que se quede a proveerla. Evidentemente también tenemos un factor a tomar en cuenta, que es que este hombre está casado. Por ahí en el libro de Rollo Tomassi dice: ellas prefieren compartir a un hombre exitoso que estar con un fracasado, ¿no? Que ellas perciben al menos como un fracasado. Tiene un poco de verdad esta frase, pero no aplica para la mayoría de la totalidad de la población mundial, pero sí que tiene un poco de verdad. De aquí estamos viendo pues el ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos. No hay que tomarse esto como pues la mayoría de lo que sucede. Ha pasado en muchos casos, evidentemente. Pasa así en muchas ocasiones, pasa así en muchas relaciones. Hoy en día ni hablar, por cómo la sociedad ha ido avanzando y cómo los factores sociales inciden, que no eran los mismos de antes, donde se trataba de que el matrimonio pues sea duradero, donde había ciertos factores sociales que hacían que esto también sea duradero, pero ahora ya no. Ahora incluso apoyan a que el matrimonio tenga que romperse en el momento en que uno de los dos no se sienta cómodo. Pero al menos, ojo, bien dicho, no sentirse cómodo, es decir, si esa relación no te aporta nada, realmente no te aporta nada, y esto no es una excusa para irte por ahí de picaflor, tanto si eres hombre como mujer, pues genial, ¿no? Si eso es congruente. Pero ahora, si de repente te quieres tirar una relación porque estás pensando con la de abajo, tanto si eres hombre como mujer, pues ahí es donde se pone un poco en tela de juicio, ¿no? Como ha dicho esta misma mujer, para el esposo fue muy difícil, fue una decisión que no se la veía venir incluso, que qué sé yo, ¿no? Y hay muchos casos que suceden así de esta manera, y de repente también los hombres salen muy dolidos de esta relación, pensando en que las relaciones van a ser así de ahora en adelante, etcétera, 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 ¿no? Pero esto también dependerá de varios factores, como ya he dicho en vídeos pasados, de la personalidad de esa fémina y otros factores. Lo que sí es alarmante es todo este tipo de consejos que de repente dan las mujeres empoderadas y como que incitan a que esta libertad sexual se ejerza, ¿no? Y todo esto de la hipersexualización que hay hoy en día, bueno, fomenta mucho. O sea, son varios factores a tener en cuenta para que se fomente este tipo de pensamiento y se tome esa decisión. Si se tiene un pensamiento así, evidentemente habrá una acción en consecuencia. Y empecé a cansarme de esto. Pues en algún momento me adapté, ¿sí? Porque yo lo amaba. Pero con el tiempo... No lo amabas, estabas enamorada, ¿vale? Estabas pasando por un proceso de enamoramiento. La relación no llevaba mucho, ¿no? Se empezó a cansar y empezó a exigirle a este hombre que ya era casado que se quede a proveerla, es decir, que se quede con ella, a darle más compañía, a que no la lleve por ahí a un motelito, sino que a que le dé un hogar. No es lo que ha dicho esta fémina, pero pues es lo que quiero dar a entender. Es decir, que se quede a proveerla, ¿no? Que se quede con ella. Pero entonces es muy poco probable de que aquellos hombres casados de verdad quieran dejar a su mujer por otra chica con la que tienen encuentros casuales, etcétera, ¿no? O sea, es muy fácil separar que hay mujeres para relaciones efímeras y hay mujeres para relaciones duraderas, ¿vale? Por ejemplo, hemos visto por la manera de pensar de algunas mujeres que hay que tener cierto cuidadito con ellas porque para relación a largo plazo pues te pueden hacer mierda, ¿no? Continuemos. Esto me empezó a cansar, me empezó a agotar porque yo lo quería para mí. Yo quería a este hombre para mí sola, ya no lo quería compartir. Y esto me estaba cansando. Bueno, y así nosotros estuvimos, como les digo, por todo este tiempo. Hasta que un día me sale él y me dice que ya no podemos continuar, que ya no podemos seguir, que lo nuestro tiene que terminar. Y yo le dije, ¿por qué? Si estábamos tan bien y yo estaba muy enganchada.
Y la verdad, yo pensé Bueno, al menos tuvo la decencia de terminarle, ¿no? Porque en la actualidad te aplican un ghosting y ya está, ¿no? O sea, se desaparecen, las personas están más acostumbradas a no afrontar los problemas y esto del ghosting se está normalizando tanto con hombres como mujeres. De repente se desaparecen y no hay ninguna explicación. Y esto deja como una ventana abierta donde no hay un proceso de cierre y por supuesto el proceso de duelo es mucho más difícil de hacer. Entonces ya le dijo que no. Ok, perfecto. que a la final él se iba a quedar conmigo, que él me iba a elegir a mí, pero no fue así. Él decidió terminar conmigo. Yo quedé vuelta a nada, quedé vuelta a un desastre. Mis amigos, mis familiares me decían que tenía que soltarlo, que me estaba haciendo daño. Y yo decía, es que eran 2 años y cómo los va a terminar así de un momento a otro. Entonces yo lloraba todas las noches y tal vez... Dijo, mis amigos y mis familiares me decían que lo dejara, ¿no? ¿Será que esas mismas amigas que le aconsejaron de ir a fiestas, de... Ay, no, sí, es que no has vivido lo suficiente, estás siempre con el mismo hombre. ¿Será que le dijeron algo de esto? De algunas consecuencias que podrían pasar, quién sabe, ¿no? Lo dejo ahí al aire, es una pregunta. Piensas que soy egoísta, pero no, simplemente yo estaba enamorada y yo lo quería conmigo y todo este tiempo yo pensé que él me iba a elegir a mí, pero no fue así. Después de que terminamos, busqué 1000 excusas para volverme a comunicar con él, pero él todo este tiempo lo que hizo fue rechazarme, lo que hizo fue anteponer a su familia y esto era más dolor para mí. Este hombre sí antepuso a su familia, pero ella pensó en ella misma, ¿no? Cuando tomó la decisión, ¿vale? Cuando tomó la decisión de dejar a su familia, prácticamente, por esa manera de pensar. En muchas ocasiones le escribía, pero él me contestaba de manera seca, de manera cortante, y cada una de estas cosas era más dolor todavía para mí. Ya yo tenía que entender que él estaba con su esposa, pero para mí esto no era para nada fácil. Eran 2 años en los que nos habíamos aprendido a amar el uno al otro y yo en algún momento recuerdo que le escribí y le pregunté que cómo hacía para él haberme olvidado tan pronto, haberme olvidado tan rápido, pero en ese momento él no me contestó, así que lo vi como una respuesta y ese día sí decidí bloquearlo, decidí pasar la página, decidí olvidar y olvidarme de esto porque me estaba haciendo muchísimo daño, porque era muy duro para mí que esa persona a la que yo había querido y le había entregado muchas cosas de mí, a la final me estuviera rechazando. Y la persona que yo pensé que era la persona ideal y correcta que había encontrado después de muchos años de matrimonio, estuviera portándose así conmigo, que no le importara lo que yo sintiera, no le importara nada de mí. Entonces a la final decidí dejar todo así, decidí alejarme también. Creo que eso mismo que está mencionando esa fémina debió haberlo sentido el esposo, ¿no? Porque ella misma menciona que le dio muy duro al esposo, ¿no? Esta decisión fue muy difícil para el esposo y que de repente te traten con indiferencia, porque bueno, la indiferencia es lo que se opone al amor. Y hablando de amor, me parece un poco jocoso que ella mencione de que... Es que teníamos 2 años y nos amábamos y no sé qué. Pero bueno, no se amaban. La verdad, este hombre la tomó como para una relación casual, ¿vale? Que haya durado tanto, pues se prolongó en el tiempo, pero él tenía las cosas claras con su esposa. Antepuso a la familia y a su esposa por una relación que, bueno, quizás no llegaría a buen puerto. Supongo que esta fémina, capaz, bueno, hipotéticamente hablando, le contó que dejó a su marido, también tiene un hijo, etcétera, y por este tipo de pensamientos de vivir la vida, ¿no?
tener más opciones y todo esto, le contó todo este suceso a este nuevo hombre y de repente pues dijo, no, ok, no, voy a dejar a mi esposa por una mujer que ya ha dejado a su esposo antes. No sería algo lógico, digamos, ¿no? De pensar de esta manera. También. Y han sido semanas muy dolorosas en las que he tenido que aprender a superar cada una de mis emociones. Me han salido otras opciones, otras propuestas y he salido con otras personas, pero estoy muy herida todavía. No he sanado, entonces esto no me permite enganchar con ninguna otra persona más. No tengo nada que ofrecer, estoy rota todavía. Esperemos que el tiempo me ayude a sanar y olvidar a este hombre y sacarlo de una vez por todas de mi vida. Me separé. Esta ha sido la anécdota que, bueno, esta mujer nos pudo compartir a través de redes sociales públicas. Y bueno, no es para juzgar como tal a la mujer por el hecho de ser mujer, sino porque hay féminas que de repente piensan que realmente pueden usar a los hombres como les dé la gana, ¿no? Es el caso de, por ejemplo, el video de ayer, y vuelvo y reitero que cualquier mujer puede hacer con su vida lo que le dé la gana, pero el problema es cuando tenemos mujeres que de repente salen de relaciones como la que acabamos de observar y empiezan a crear contenido diciendo, no, sí, vive tu vida alegre, móntate en el carrusel, puéstate con el que puedas, etcétera, porque eso es lo que quieren dar a entender, ¿no? Lo dicen de otra manera, que es un poco más socialmente aceptable, como por ejemplo, no, sí, es que tienes que conocer más personas, tienes que explorar un poco más, no solamente estés con un solo hombre en una relación, tienes que conocer un poco más, tener más experiencia, porque la experiencia te hace una mujer más atractiva. Yo qué sé, ¿no? Un poco de cosas que se inventan ese tipo de mujeres aconsejando en redes sociales de videos cortos, y ahí es donde sí hay cierto choque, ¿no? Ahí sí se puede criticar. Vale, ¿por qué? Porque hay mujeres que se tomarán esto muy literal, o habrán otras mujeres que les dé igual este tipo de contenido, de consejos de mujeres empoderadas que pasen de ello, otras que ni siquiera lo verán, pero hay otras que sí se lo toman muy en serio, muy a pecho. Y cuando le dices a alguien, a una persona, qué es lo que tiene que hacer con su vida y de repente piensa como borrego y no cuestiona ese pensamiento, es decir, no fomenta el pensamiento crítico, que el pensamiento crítico sería, por ejemplo, una fémina que ve el contenido de Alexandra Chávez y diga, pero ¿por qué yo tendría que pensar de esta manera? ¿En qué beneficios tiene? Etcétera, en lugar de seguirla como un borrego y ya está, ¿no? Y fomentar este tipo de cosas. Ahí es cuando vemos que hay un cambio de ideas, ¿no? Como una especie de lavado de cerebro con este tipo de seguidoras, y el trasfondo de todo esto, porque eso es la punta del iceberg, hay detrás una ingeniería social que pretende también separarnos un poco, ¿no? Y es por ahí donde nos atacan. Separan a los hombres de las mujeres y hacen que estos se odien entre sí, y esto es el problema que está más de fondo. Y bueno, estas son algunas de las consecuencias y arrepentimiento de algunas mujeres. También te dejo un par de videos por aquí para que estés bien enchufado con la realidad y para que veas la verdad de cómo son algunas mujeres y de por qué no te convienen cierto tipo de mujeres. Nos vemos en un próximo video. Cambio y corto.